buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora nos encontramos en Calera, Parinacochas. Ahí vemos nuestro Apu Sara Sara. Hola Roxana Salmemite Mangarino dice saludos desde Chumpis. Saludos Roxana, saludos. Y Oncito hablas Santi, saludos desde Puquio a los barrientos de Chumpe. Saludos Ioncito Dávalos Santi, saludos. Nos dice pues saludos desde Puquio para los barrientos de Chumpe. Ahí está los barrientos de Chumpe. Con Albino, los barrientos. Calachaque y los barrientos. Ahora estamos de visita, gente. Estamos de visita. Más luego empieza. Maiso, pico. Maiso. Más tarde empezamos con nuestra guayachada. Con la vestimenta de nuestra yunza. Gente, cortamos nuestra transmisión, regresamos. Esta Sara Sara, pues. Cris, Mangia Guamaní. Hola amigos, saludos desde Cora Cora. Saludos Cris. Ya, conéctense más rato, gente, conéctense. Ya vamos a ir a la plaza. En la plaza ya vamos a vestir nuestra yunza y paramos. Y dejamos para el día siguiente, para mañana. ¿Y mañana qué?